Buenas, ¿qué tal estáis? Pues bueno, como os anunciaba ayer en el vídeo que os compartía por Facebook, aquí estoy de nuevo con la intención y con el fiel propósito de seguir compartiendo temas que puedan ser interesantes dentro del ámbito de la astrología y el autoconocimiento. Y como podéis observar en el título del vídeo, hoy lo que me apetece compartir en este videoprograma cortito es la ley de las signaturas. Soy consciente de que quizás muchos de vosotros no sepáis en qué consiste la ley de las signaturas, y es por eso que me apetece compartir con todos vosotros este conocimiento que es muy antiguo, que es milenario y que ha sido empleado por distintas culturas en el mundo. Por empezar a introducir qué es la ley de las signaturas, deciros que en el hermetismo, y antes de nada, sobre todo, lo que vaya a contar no lo toméis como una verdad absoluta, sino simplemente contrastarlo, comparadlo, ved si os hace un sentido. Bien, después de haber hecho este paréntesis, en el hermetismo se nos habla que todo surge del uno, todo surge desde un principio dinámico, de un pulso, de una fuente. Algunos a esa fuente le han llamado Dios. Por favor, que no rechine la palabra Dios si en algún momento la puedo decir. No me estoy refiriendo a ese ser externo a nosotros, sino a ese principio, a ese creador o a ese principio creador del universo. Entonces, como os digo, en el hermetismo dice que todo proviene del uno y, por lo tanto, como todo proviene del uno, todos los elementos de la creación contienen a la esencia del uno. Bien, también nos habla el hermetismo de que en la creación podemos encontrar 4 reinos distintos, a saber, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Entonces, lo que ha ocurrido es que sabios, nuestros ancestros, filósofos, gente que estaba en un contacto permanente con la naturaleza, se dio cuenta que las fuerzas que crean el universo, en astrología le llamamos planetas, simbólicamente, se encontraban no tan solo en el macrocosmos, sino también en el microcosmos, que es el ser humano, y también en cualquier elemento de la creación. Como les digo, tanto en el reino mineral, como en el reino vegetal, como en el animal, como en el humano. Y lo que han sabido hacer a través de distintas técnicas de elaboración alquímica, y la alquimia sería, por definirlo muy brevemente, aunque es un tema muy vasto y muy grande, sería el arte de la transmutación. Pues como digo, a través de distintas operaciones alquímicas, esos alquimistas o filósofos supieron extraer ese principio vivo, ese espíritu de tanto los metales como de las plantas, para elaborar una serie de remedios o elixires alquímicos que favorecerían, tras esa elaboración y la toma por parte del ser humano, el poder ordenar el desorden que tenemos en nuestro interior, y eso en astrología se puede ver en nuestra carta natal con la dinámica de aspectos, que la dinámica de aspectos es ver cómo están relacionados los planetas o los distintos principios de nuestra psique en nuestro interior. Si no se relacionan de una manera armónica, por ejemplo, con la toma de algún elixir alquímico, que ya les digo que pueden ser los remedios florales de Bach, poder de alguna manera armonizar esa relación entre planetas que nos esté creando una tensión interior. Y ese es el objetivo de la ley de las signaturas, el poder observar en la naturaleza en qué minerales, en qué plantas se encuentran esos principios para poder elaborar un remedio que nos aporte consciencia en nuestro interior, es decir, en nuestro cosmos interior, y así poder evolucionar y crecer en consciencia. Sobre este tema, la ley de las signaturas, hay una muy vasta literatura y textos. Yo he traído solamente algunos libritos que tengo en casa. Por ejemplo, el Manual del Alquimista de Frater Albertus, dentro de sus páginas, nos está hablando de qué fuerzas podemos encontrar en distintas plantas. También, por ejemplo, este otro libro de la botánica oculta de Paracelso también nos está hablando de esta ley de las signaturas y cómo, por ejemplo, podemos encontrar que en la flor o en el árbol del almendro subyacería la fuerza
de Venus. Por lo tanto, les pongo un ejemplo para que vean de lo que yo les quiero compartir. Elaborando la flor del almendro, estaríamos elaborando la fuerza de Venus, y si esa Venus, que lo podemos ver en nuestra carta natal, estuviese disarmónica o lo que se dice astrológicamente mal aspectada, podríamos ayudar a crecer en conciencia y a armonizarla en nuestro interior, fruto de la realización de ese elixir, si sabemos cómo elaborarlo y atrapar esa fuerza o ese espíritu de ese árbol, para poder armonizarla en nuestro interior. Y también de Paracelso les puedo mostrar este otro librito que se llama La medicina de Paracelso, donde también nos habla extensamente sobre este tema de las leyes de las asignaturas que me apetecía compartirles ahora a todos vosotros. He preparado unas diapositivas de PowerPoint que las voy a ir poniendo y comentándosela. Pues esto es como un breve videoprograma o si quieren como un microcurso que me apetece compartir de manera gratuita con todos vosotros, y que finalmente pondré un link para que se lo puedan descargar el PDF de todo lo que vayamos a ver ahora y lo puedan tener y lo puedan revisar por si se les despertó el interés y quizás no sabían antes sobre lo que es la ley de las asignaturas, y vean qué cantidad de temas están unidos a él, como por ejemplo la terapia floral, la alquimia, la astrología, la naturaleza y al fin y al cabo la medicina empleada a través de las plantas es milenaria. El ser humano, desde que camina por la faz de la Tierra, ha sabido que en la naturaleza existían distintos vegetales, distintas plantas que tendrían o contendrían una serie de principios o fuerzas que, sabiéndolo elaborar, podrían ayudarnos a nosotros a evolucionar. Y eso debería de provocar en nosotros una gran gratitud por tener ese reino vegetal a disposición que se sacrifica por nosotros para que podamos crecer en conciencia, ¿no? Bien, paso a compartirles ya la pantalla. Vamos a ver. Bien, aquí tienen el tema que nos reúne hoy, que es la ley de las asignaturas. Y bueno, como les quería comentar, esta doctrina de las asignaturas, como les digo, hace miles de años que en distintas culturas se tiene conocimiento. Ahí les comparto en las diapositivas que tanto China, como en la India, como en Europa, como en el Al-Ándalus, etcétera, incluso en América, ese conocimiento se tenía, de que existía, si quieren, déjenmelo decir de una manera metafórica, como una marca de Dios, como una marca del Creador, en cada uno de los elementos de la creación, y que sabiendo atrapar ese espíritu o esa fuerza y sabiéndola elaborar, podríamos crear algo para nuestro propio beneficio. Fijaros, ahí tienen un dibujito que les comparto de lo que es una nuez. Realmente, si ustedes estudian las propiedades de una nuez, se van a dar cuenta de que va muy bien la toma de ese fruto para nuestro cerebro. Y fíjense que además, si lo miran en los dibujos que les estoy compartiendo, qué similitud tiene la cáscara de una nuez con la de un cráneo, y luego cuando lo abrimos, el fruto de dentro, qué similitud tiene con nuestro cerebro. Y esto, el ser humano, a lo largo de la historia, y hace miles de años lo ha ido contemplando. Esa marca o cuál es el plan o propósito divino, si quieren permitirme la expresión divina, que habría en cada planta, o cuál es el propósito que tendrían en cada planta, y que el ser humano podía, pues vamos a decir, de alguna manera beneficiarse. Antes de nada, les quiero explicar qué es un arquetipo, porque esto es muy importante también saberlo. Primeramente les quiero decir que arquetipo proviene de la palabra griego argé, y eso significa fuente o principio, origen o modelo de todo, ¿no? A partir de ese principio o modelo de todo, devendrían las siguientes o los siguientes elementos en la creación. Para esto nos puede ser muy útil el recordar lo que nos hablaba Platón sobre su mundo de las ideas y el mundo sensible o el mundo de las formas. Platón nos estaba explicando que todo lo que existe en el mundo de lo sensible o de las formas, lo que podamos ver nosotros, lo que es tangible, deviene del mundo de las ideas. Es decir, imagínense, por decirlo de una manera muy sencilla, esto es como si fuera el molde de un flan y aquí abajo tenemos el flan. Es decir, todo lo que existiría en esta creación y que fuera, como les digo, tangible, ya existió, existe y existirá por siempre ahí arriba, por ubicarlo
en algún lugar, en ese mundo de las ideas. Les pongo un dibujo aquí abajo, ahora con el cursor se lo estoy marcando, para poder entender qué es esto de los arquetipos. Les he puesto un dibujito de lo que es la flor de la vida y la flor de la vida aquí vendría a representar ese uno, el ser uno, Dios, el creador, la fuente. Tras él, o surgirían de él, serían estos arquetipos, estas fuerzas, que serían las encargadas de manifestar y crear todo lo que podemos ver en la vida, ¿no? En la Tierra. Por ponerles un ejemplo, he utilizado el arquetipo o fuerza de Venus. Entonces, estos arquetipos, estas fuerzas, cuando se manifiestan en la Tierra, lo hacen tanto en el reino mineral, como en el reino vegetal, como en el reino animal, como en el reino humano. Utilizando el ejemplo que les pongo de Venus, cuando Venus se manifiesta en el mundo mineral o en el reino mineral, lo hace a través del mineral cobre. Es decir, en el cobre subyacería la fuerza arquetípica de Venus. Espero que me entiendan lo que les estoy explicando. Si tienen cualquier duda de lo que yo voy a comentar en este vídeo, tienen la caja de comentarios ahí en Facebook para que me lo puedan trasladar y yo encantadamente se lo aclararé. ¿De acuerdo? Siguiendo con el ejemplo, cuando el arquetipo o la fuerza de Venus se manifiesta en el reino vegetal, por ejemplo, ahí lo que brota, la forma que adopta esa fuerza es la de una rosa. Y si nos vamos al reino animal, un ejemplo sería el toro. En el ser humano, que es el último y cuarto reino, serían todas aquellas personas que han nacido bajo el signo de Tauro, porque el planeta regente de Tauro es Venus. ¿Qué significa para aquellos que no tengan conocimiento de astrología que un planeta es regente de un signo del zodíaco? Pues, por explicarlo muy sencillamente, todos los signos del zodíaco tienen como un jefe. Ese jefe es el planeta regente. Entonces, por decirlo de esta forma, el jefe de Tauro es Venus. Por resumir esta diapositiva, significa que todo brota del uno, que del uno surgirían todas estas fuerzas creadoras arquetípicas, en este caso es Venus, y que cuando Venus se manifiesta en el mundo de la forma, cuando lo hace en el reino mineral, surge el cobre, cuando Venus se manifiesta en el reino vegetal, lo hace como una rosa, y cuando lo hace en el reino animal, lo hace como un toro, y en el ser humano, como les he dicho, cualquier persona que haya nacido sobre el signo de Tauro. En todos estos reinos y estos ejemplos que les he puesto, cobre, rosa, toro y persona taurina, subyace la fuerza de Venus en su interior, que es la fuerza arquetípica. Proveniente este arquetipo o fuerza toda del uno, puesto que nos cuenta el hermetismo que todo provendría del uno. ¿De acuerdo? Seguimos a la siguiente diapositiva. Fijaros, este tema que quiero compartir a mí me apasiona y es súper interesante, porque ahora les estoy explicando cuáles son las diferentes partes de las que están compuestos cualquier vegetal o planta. Y vamos a poder encontrar una correspondencia, una asignatura, y es esto lo que les quiero traer, la ley de las asignaturas, es decir, una correspondencia, fijaros qué interesante, a cada una de las partes de una planta a distintas funciones del ser humano. Por lo tanto, si quisiera trabajar una parte en concreto del ser humano, podríamos elaborar alquímicamente un elixir empleando alguna de estas partes de esta flor o de esta planta. Déjenme que les explique cada una de estas partes y vamos a entenderlo mejor, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar hablando primeramente qué representan las raíces de una planta en relación o en signatura con un ser humano. Bien, pues de entrada lo que les quiero decir es que las raíces de una planta representan el inconsciente dentro del ser humano. Es decir, aquello profundo de lo que nos nutrimos, que no somos conscientes, pero que actuamos, pensamos, gestionamos nuestro mundo emocional, la mayoría o en un altísimo porcentaje, fruto de lo que está almacenado dentro de nuestro subconsciente. Representa, pues bueno, como les digo, todo aquello que está depositado en un lugar que difícilmente vamos a poder ver y el trabajo de por vida va a ser hacer consciente lo inconsciente, que es lo que nos diría Jung.
Ahora fíjense en un ejemplo. Cuando tenemos una semilla y esta germina, ahí aparece la dualidad, aparecen dos polos, puesto que cuando eclosiona esta semilla, lo que vemos es que hay un tallo que va a buscar la luz y luego va a haber unas raíces que van a buscar la oscuridad y arraigarse. ¿No les parece una metáfora increíble? Que para poder crecer, y esto en el ser humano, vamos a necesitar también abastecernos o aprender de lo oscuro que hay en nosotros. Y cuando digo oscuro no me refiero a lo malo, por ponerle esa etiqueta, me refiero a todo lo inconsciente. Es gracias a nuestras oscuridades y a nuestras inconsciencias que podemos erguirnos hacia la luz que somos y poder manifestar el ser que hemos venido a manifestar. Entonces, ¿qué representa la raíz? ¿O por qué sería bueno elaborar un elixir sobre una raíz? Pues, por ejemplo, también las raíces nos hablan de nuestra capacidad de tocar tierra, de estar arraigados, de no estar solamente todo el día en contacto con el mundo de nuestra mente, y eso lo que nos hace es desconectarnos del presente. Así que un elixir a través de unas raíces o incluso ingerir vegetales cuya parte sea una raíz, como por ejemplo una zanahoria o cualquier tubérculo, nos van a dotar de un tomatierra, por así decirlo, que nos van a facilitar el encontrarnos en un presente. Entonces, además, por último, les quiero dar el dato de que las raíces también representan la forma en lo que el ser humano está conectado. Si cogemos, como lo diría Jung, estaríamos hablando de que todo el ser humano estarían conectado por una serie de matriz o líneas invisibles que lo hace a través del inconsciente colectivo. Cuando uno estudia o se adentra un poco en la botánica, nos explican o podemos ver que todas las plantas, todos los árboles por debajo están unidos en red. Y es sorprendente, ¿no? Porque existen datos, noticias, investigaciones que incluso dentro de un bosque, imagínense de pinos, si están haciendo un pino jovencito y por lo tanto la sombra, o está oculto en la sombra y le llega poco sol, fruto que al lado suyo tienen árboles más grandes, los árboles mayores, adultos, ayudan a este árbol energéticamente para que pueda crecer. Es fantástico, es alucinante. ¿Sí? Así que el tema de las raíces nos está hablando de nuestro inconsciente, también del inconsciente colectivo por el cual estamos todos unidos y también la capacidad que tenemos para poder tomar tierra y estar anclados en un presente. Esto, que tienen ahí el dibujo, que les he puesto metafóricamente un ser humano dentro de una semilla, antes de explicarles esto, quiero relacionarlo con la carta natal. Y en la carta natal podemos encontrar dos puntos muy interesantes. Y es, tenemos este que es el medio cielo, que ahora les explicaré qué es, y el imum coeli, que es el bajo cielo. Se encuentran uno opuesto al otro. Por utilizar la metáfora esta que tenemos aquí, podríamos decir que el imum coeli, lo que ven ahí marcado como IC, serían nuestras raíces. En una carta natal, cuando observamos esto en una persona, podemos ver cuáles son sus puntos de pasado, cuáles son, qué costumbres tiene, cuáles son sus apegos, su linaje familiar, de qué sustancia psíquica está almacenada en su interior, en su inconsciente. Y cuando observamos el punto de arriba, que es el medio cielo, lo que podemos contemplar en una persona es su ser, hacia dónde quiere encaminarse, cuál es su vocación, qué es lo que quiere manifestar. Luego, si quieren, lo podemos relacionar con una profesión. A mí realmente no me gusta relacionar lo que es el concepto vocación con profesión. Entiendo, y es mi parecer, y lo comparto, que a través de una profesión quizás nuestra vocación pueda ser. Para mí esa es la diferencia entre una profesión y una vocación. Volviendo al dibujito de antes, ahí lo tienen. El medio cielo, o el punto de arriba, o el tallo que se yergue, vendría a hablar de la vocación, de nuestro consciente, de nuestra meta, de cuál es el punto futuro hacia el que nos dirigimos. Jung nos habla que todo el ser humano tiene que entrar en un proceso de individuación
Y para eso es necesario que disolvamos todas aquellas ideas pasadas que nos condicionan para poder manifestar realmente aquel ser que venimos a manifestar. Y es la imagen que proyectamos en esta sociedad, cómo queremos ser vistos, cómo queremos ser conocidos, cuál es la semilla, por seguir utilizando metáforas del reino vegetal, que queremos plantar en esta sociedad, por qué queremos ser recordados. Todo eso lo representa el punto de medio cielo o MC. Y si vamos abajo, en la diapositiva nos está hablando de cuál es nuestro inconsciente, de cuál es nuestro pasado, nuestra familia. Nos está hablando de la conexión emocional con todos los seres humanos y de nuestra pasado, ¿no? Al final, el Imum Coeli nos está hablando de nuestro pasado, de nuestros ancestros, de nuestro árbol genealógico, ¿sí? De nuestra substancia inconsciente. Ahora quería explicarles qué representa el tallo en relación a un ser humano. Entonces, decirles de entrada que lo que representa es el ego, la personalidad, la autoimagen. Y dicho esto, quiero primero comentar que es gracias a que tenemos un ego o una autoimagen que podemos realizar un proceso alquímico en nuestro interior, realizar la alquimia interior, es decir, entrar en un proceso de transformación, de disolución de aquella autoimagen, de aquel ego, de eso que nos creemos que somos, pero que realmente no lo somos. Y lo que está haciendo es dificultar el que podamos manifestar cuál es nuestro verdadero propósito aquí, por el cual existimos. Así que el tallo representará al ego de la persona o de la planta, en este caso, pero es gracias a él que vamos a poder manifestar lo que realmente somos. Entonces, aquí, por ejemplo, les quiero explicar, cuando una planta tiene un tallo que es totalmente visible, la personalidad, entre comillas, de esa planta es una personalidad que se da a conocer, no es condenada. Y cuando parte del tallo o la totalidad del tallo de la planta está oculta bajo la tierra, nos está hablando que esta planta tiene una personalidad o una parte de la personalidad que está ocultando. Por lo tanto, elaborar un elixir alquímico con el tallo de una planta que se oculta nos puede ayudar, por la cura de lo semejante, cura lo semejante, nos puede ayudar a que si tenemos una tendencia de encerrarnos en nosotros mismos, pues poder ir ganando en conciencia que quizás también sería bueno el hecho de mostrarnos a los demás. Y también al revés, si tenemos una tendencia hacia la extroversión y hacia mostrarnos así a todo el mundo, oye, pues también es bueno que no nos olvidemos de que tenemos un mundo interior al que también tendremos que acudir, porque la mejor forma para mostrarnos a los demás y sacar aquello que somos útil es antes hacer un viaje hacia adentro y poder conectar con nosotros mismos. ¿Qué es lo que hay en un tallo de una planta? Savia. Lo que podemos encontrar es la savia. Cuando encontramos un tallo que tiene mucha savia o elemento acuoso, si quieren, y el elemento acuoso está relacionado con las emociones, y ahí voy, significará que la personalidad de esta planta es una personalidad emocional. Sin embargo, si el tallo tiene poca savia, nos va a hablar de una personalidad más bien fuera o no conectada con su mundo emocional. También podemos encontrar, y lo comparto ahí con ustedes en las diapositivas, podemos encontrar tallos que son más rectos, cuadrados, y nos va a estar hablando de una personalidad más rígida, y también podemos ver que hay plantas que son más flexibles, lo cual nos estaría indicando una personalidad flexible ante lo que la persona o la planta en este caso va viviendo a lo largo de su vida. También encontramos árboles que tienen un tronco y una corteza muy gruesa. Eso significará una personalidad que quiere construirse una barrera porque se siente muy vulnerable, y sin embargo también tenemos otros que tienen una protección escasa, es decir, una corteza muy finita, con lo cual también nos va a estar hablando de que igual son altamente susceptibles a las cosas que se le puedan hacer, y en el caso de una planta, a el entorno, a los elementos que pueda haber en el entorno. Al final, lo que quiero concluirles es que con el tema del tallo estamos hablando de nuestra personalidad y ego, y también nos va a mostrar, pues eso, cómo va a ser nuestra personalidad, ¿sí? Las hojas.
¿Qué representan las hojas en una planta? Representan las formas que tenemos de relacionarnos. Las hojas de una flor o de una planta o de un vegetal nos están hablando de las relaciones. Entonces, si se fijan, para el ser humano es muy importante el hecho de vincularnos, porque es gracias al vínculo que podemos saber de nosotros mismos. De hecho, cuando uno se adentra en el estudio de la astrología, nos vamos dando cuenta de que queremos ser un ser individual, pero realmente no somos nada sin los vínculos, porque si no me vinculo con un otro, difícilmente voy a poder saber de mí. Entonces, las hojas es un elemento también muy importante. Cuando observamos las hojas de un vegetal, de una planta, por ejemplo, podemos ver que algunas son como que tienen pelitos. Eso significará una manera de relacionarnos amable, suave, dócil. Sin embargo, como el dibujito que les estoy poniendo ahí en la diapositiva, que es la típica planta de Navidad, fíjense que tiene como pinchos. Nos va a estar hablando de una personalidad, pues más bien, o si quieren, no una personalidad, sino una forma de relacionarme más bien agresiva, impulsiva, marcial, haciendo referencia al planeta Marte, que es o representa nuestra guerrera o nuestro guerrero interior. Fíjense que una de las funciones que tiene una hoja de una planta es captar luz, la luz solar, para poder hacer la fotosíntesis. Y si esto lo trasladamos al ser humano, al final, gracias al vínculo con los otros, podemos ir dando luz, ir iluminando distintas áreas de nuestro ser para poderlas hacer conscientes. Esta es la metáfora. También las hojas de una planta tienen la función de refrigerar al vegetal en épocas de calor. Y es también cuando nos relacionamos con otros que tenemos una carga emocionalmente, el hecho de poderlo expresar a alguna otra persona también nos ayuda a quitar presión en nuestra vida. Por último, darles el dato que también hay hojas de plantas que tienen alto contenido acuoso, como por ejemplo el aloe vera, y hay otras que son más bien secas. Ahí nos estará hablando también si a la forma de relacionarnos con el otro lo hacemos desde un mundo emocional o lo estamos haciendo más bien desde un mundo mental o más rígido. ¿De acuerdo? Como les digo, cualquier duda que les surja de todo esto que estoy explicando, pueden escribirme y yo muy gustosamente se lo aclararé. Si nos vamos, aquí les he puesto otra metáfora, pero antes les quiero enseñar esto otro. Ahora, en una carta natal de cualquier persona podemos mirar esos dos puntos que les he marcado ahí. Ahí podemos ver el ascendente y el descendente. El ascendente, por resumirlo rápidamente, sería como la imagen o la forma que tengo de relacionarme conmigo mismo. O mejor dicho, ¿qué es la casa 1? La casa 1 se inicia con nuestro ascendente. Y la casa 1 representa la forma que tenemos de relacionarnos o la idea que tenemos de nosotros mismos, la conciencia del yo. Y la casa 7 se inicia donde está el punto en la carta natal del descendente. ¿Y qué es la casa 7? La casa 7 es la conciencia de que existe un otro con el que me vinculo. Por lo tanto, hablando del tema de las relaciones, y quería aportarles también este paralelismo con la carta natal, es muy importante la conciencia que tengo de mí, el trabajo que hago conmigo mismo, para luego a la hora de cuando soy consciente de que existe un otro, poder compartir. Porque si, por ejemplo, tengo nada más que mi conciencia centrada en mí mismo, voy a vincularme con un otro de una manera bastante egocéntrica. No lo voy a poder ver. Sin embargo, la otra cosa que se puede dar, totalmente opuesta, es que solamente tenga conciencia en un otro, olvidándome de mí mismo. Por lo tanto, también voy a tener una necesidad de aprender de mí para poderme vincular perfectamente con la otra persona y poder compartir, sin dejarme a mí. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo al ejemplito que les he puesto aquí con la flor y les he vuelto a colocar el dibujito de una flor con su medio cielo. Acuérdense que es hacia nuestra vocación, hacia donde nos queremos proyectar, la imagen que queremos dar al mundo. Tenemos abajo el imum coeli o bajo cielo, que son nuestras raíces, es de donde venimos. Y luego tenemos abierto, ascendente y descendente, o lo que es lo mismo, la casa 1 y la casa 7,
que esto en la astrología se le llama el eje de las relaciones, donde hay que hacer un trabajo para podernos vincular de una forma sana y equilibrada y justa, que es lo que quería Libra, que ahí lo tienen, que es la casa de Libra, la casa 7, para poderme vincular de una manera justa con un otro, antes debo de conocerme y poder contemplar a un otro y poder compartir en un quid pro quo, de una manera justa e igual. Bien, vámonos a las flores. Entonces, al final, las flores, ¿con qué están relacionadas metafóricamente con el ser humano? Pues están relacionados con nuestra creatividad y con nuestra mente creativa, con nuestras ideas, con nuestros pensamientos. Por eso, Edward Bach, en su sistema floral y también en todos los otros que existen, se utiliza la flor dentro de la parte de una planta porque representa el mundo de la mente y es donde se hace el trabajo, en la mente. Por eso se coge las flores dentro de cada planta, dentro de cada vegetal. Entonces, ¿por qué se trabaja en la mente? Porque así como pensamos es como vamos a actuar en el mundo. Por lo tanto, el trabajo del autoconocimiento, aparte de hacer consciente lo inconsciente, también consiste en una conquista de nuestra mente, porque así como pensamos es como luego se detona una emoción en nuestro interior y luego es como actuamos en el mundo. Por lo tanto, es muy importante hacer una conquista de nuestras mentes. Y cuando digo una conquista de nuestras mentes, me refiero que vayamos a hacer una revisión real de cuáles son los pensamientos simientes que se encuentran, que son los que nos detonan emociones, que son los que nos llevan a actuar, si son verdaderamente nuestros o son adoptados y los hemos comprado desde que éramos así y nos hemos hecho adultos y todavía seguimos manejándonos con esas ideas que quizás fueran caducas. Si nos damos cuenta que esto es así, nuestra mente es como un gran campo que germina lo que le sembremos. Quizás es bueno que echemos un vistazo qué semillas son las que hay ahí plantadas y si nosotros mismos quizás podríamos sembrar otras nuevas que nos llevaran a unos nuevos actos y a percibir la realidad de una forma diferente. Por ponerles un ejemplo curioso, que se lo he escrito ahí en las diapositivas, la flor de chicory del sistema de Bach, que representa arquetípicamente a Escorpio, esta personalidad o este arquetipo, cuando se manifiesta de una manera limitante, lo hace de una forma apegada con las personas que se vinculan. Curiosamente, el tallo, que hemos dicho hace un momento que representa la personalidad, tiene mucha savia y además esa savia es pegajosa. Nos estaría hablando de una personalidad de chicory, de esta flor, que es pegajosa, acaparadora, dependiente. Sin embargo, la flor de chicory, que es morada, cuando tú la expones al agua, el tinte morado que tiene es fácilmente diluible. Entonces, nos estaría hablando de que la virtud de esa planta en potencia, la de chicory, si bien parte con una personalidad de apegos, cuando trabajamos con la flor nos está hablando de la cualidad que también tiene esa flor, que es el desapego. Por eso cuando alguna vez si algún terapeuta os ha recomendado la toma de ese elixir, que es chicory, seguro que dentro de las cosas para la cual os la ha dicho que la toméis, es para hacer un trabajo de desapego. ¿Y qué son los frutos? Pues los frutos representan la culminación del ciclo vegetal, pero también, aunque representen un final, también representan un nuevo comienzo, porque dentro del fruto es donde se encuentra también la simiente que caerá al suelo para poder volver a generar un nuevo árbol, un nuevo fruto, un nuevo fruto dentro de un nuevo ciclo de nacimiento de vida y muerte. Entonces, fijaros, en el ser humano no todas nuestras ideas van a dar fruto. Dependiendo de la calidad de nuestras ideas, que hemos dicho que eran las flores, metafóricamente, se obtendrán más o menos frutos de una mayor o menor calidad. Por lo tanto, de ahí la importancia que les decía de revisar cuáles son nuestras ideas para recoger cuáles son los mejores frutos que podamos cultivar en nuestro interior. ¿Y cuáles son los frutos de nuestro interior a cultivar? Dones y virtudes, que, aunque a veces no lo creamos, subyacen en nuestro interior y están latentes y en potencia hasta que los despertemos. Fijaros,
Un ejemplo que les traigo también ahí es la flor de impatiens dentro del sistema Bach. La flor de impatiens es la flor cuyo arquetipo es Aries. Y Aries, una de las cualidades que tiene, limitantes, es la impulsividad. Entonces, yo no sé si ustedes saben que la flor de impatiens, en el momento en que nota un contacto, escupe de una manera muy esparcida sus semillas. De esta forma, no está eligiendo un suelo que sea fértil o no fértil, por lo tanto, muy pocas semillas van a dar fruto. Esto nos está hablando psicológicamente de que en la precipitación de nuestros actos no vamos, o si actuamos de una manera precipitada, pues difícilmente vamos a poder conseguir o terminar aquello que hemos iniciado. Simplemente el hacer por hacer, que puede caer un Aries, o en este caso el arquetipo impatiens, que es hacer sin tomar ninguna dirección. Aunque dentro de este arquetipo también subyace la virtud de ser paciente, tolerante y además tener clara cuál es nuestro camino y hacia dónde debemos de dirigirnos. Ahora les quiero compartir algo que me parece súper interesante y es una semilla de cualquier planta o de cualquier árbol es la potencia de lo que se puede llegar a manifestar. En el dibujo que les estoy mostrando es la semilla de un melocotón y en potencia lo que hay es un melocotonero. Y el fruto que da un melocotonero, obviamente todos sabemos que es el melocotón. Cuando esta semilla obtiene o recibe las condiciones necesarias, es decir, encuentra su medio para poderse manifestar, la potencia que es podrá llegar a manifestarse. Entonces, cuando cogemos una semilla y la sometemos a una fuerza femenina, que es el agua y la tierra, el agua que la va a nutrir y la tierra que la va a contener, y luego además también recibe el principio masculino, que es el sol, que es el fuego y el espíritu, vamos a poder obtener luego un melocotón. Y esto lo hace la naturaleza de una manera automática y me parece mágico y maravilloso. Y todos vamos al súper a comprar fruta y verdura y no nos damos cuenta de que algo tan increíble como que en una semilla existe toda la información y toda la potencia y todas las cualidades de lo que más tarde debe manifestarse. Una vez un maestro alquimista me hizo ver algo, ¿no? Me explicaba, dándome una semilla y me dice, esto es la semilla, no me acuerdo de qué árbol era, y me decía, ¿dónde está aquí el aroma? ¿Dónde está aquí la madera? ¿Dónde está aquí el color? Les dejo esta pregunta. ¿Cómo es posible que esa semilla sepa lo que tenga que hacer? Les dejo esas preguntas porque la verdad que me parecen maravillosas, ¿no? Que nos las formulemos y es mágico. Les quiero explicar que en cualquier proceso de creación intervienen todas las fuerzas arquetípicas, pero quería hacer hincapié en estas tres que ustedes les pongo en estas diapositivas, que son el Sol, la Luna y Saturno. Si no saben de astrología, no se preocupen porque les voy a definir brevemente qué representan cada una de estas fuerzas arquetípicas. El Sol es el centro, el Sol es el núcleo, el Sol es el propósito, el Sol es la potencia de lo que me puedo llegar a convertir. El Sol es el principio masculino. Lógicamente, para que pueda existir o podamos crear o se pueda manifestar algo en esta realidad, en las leyes de hermetismo encontramos una que es la de género, que nos está diciendo que necesitamos los dos principios, el masculino y el femenino. El masculino se lo acabo de compartir, es el Sol. El Sol es el portador de la información, el Sol es la semilla del melocotón que les enseñé antes y también el de este dibujo, pero también necesitamos el principio femenino que acogerá esta información y sabrá qué hacer con ella. Y eso simbólicamente es la luna. La luna representa el principio femenino, el principio que es altamente impresionable sobre una información y lo que va a hacer va a ser replicarla para crear algo. Y cuando tenemos el principio masculino y el principio femenino que van a crear algo, vamos a necesitar un límite
que proporcione una seguridad y una estabilidad y una protección a este proceso creativo. Y lo encontramos con Saturno, que es lo que representa los límites, la protección, para que todo este proceso creativo pueda ser llevado a cabo dentro de algo que esté cuidado y protegido. En este caso es la piel del melocotón. Pero esto que les estoy contando no solamente sucede en un melocotón. Les voy a poner otros ejemplos. En un huevo, la yema sería el sol, el propósito. La clara sería la luna, que al final es el alimento que va a coger el pollito. Y todos cuando nacemos también, ahí les pongo el vientre materno, nos alimentamos realmente de nuestra madre. Tenemos el feto, que representaría el sol, es el ser que viene en potencia a manifestarse, a decir que aquí estoy en esta realidad con un propósito. El alimento, que es la placenta, el líquido amniótico, que es de lo que nos alimentamos cuando somos pequeñitos, donde estamos suspensos en ese estado de unidad. Y luego tenemos lo que es el útero materno, que es el principio saturnal, que es lo que nos contiene. Lo mismo en un huevo, que lo representa su cáscara. En todo proceso creativo, lo que les quería decir al final, que participan dos fuerzas o principios, que es el masculino y el femenino. En astrología lo representamos así, con el sol y con la luna, y que todo este proceso creativo tiene que estar protegido, y eso lo hace la energía saturnal. Entonces, a la hora de elaborar un elixir alquímico, si por ejemplo detectamos en nuestra carta natal que habría una desarmonía con el planeta Saturno, vamos a elaborarlo con una semilla, por ejemplo. O si fuera, por ejemplo, con el fruto, si fuera con la luna, que estuviera disarmónica, pues podríamos elaborarla con el fruto de esa planta o de ese vegetal. También los procesos de la creación y la manifestación de una flor están relacionadas a un planeta, y también se lo comparto ahí, en esa tablita. Y es que al final los arquetipos se encuentran en todos los elementos de la creación. Entonces, para poder verlo, simplemente hay que abrirse a una mirada simbólica y darse cuenta de que la realidad también la podemos interpretar con nuestro hemisferio cerebral femenino, intuitivo, que entiende de metáfora, de símbolo, y así podernos complementar a lo que estamos normalmente acostumbrados, y es a una interpretación racional de la realidad. Pero el ser humano es un ser que realmente en el viaje de su vida lo que está buscando es una completud. Y al final esto está representado en que debemos de unificar nuestros dos hemisferios, nuestra parte racional y nuestra parte también intuitiva, puesto que la intuición también es una herramienta muy válida, y solamente la intuición nos va a poder facilitar el llegar a un conocimiento que no se accede por medio de la razón. Se accede por medio del lenguaje de los símbolos, por medio del lenguaje de las metáforas, de la poesía, de la mitología y de la simbología. ¿De acuerdo? En esto que les estoy compartiendo, que es la ley de las asignaturas, también les he dicho que están manifestadas en el reino humano. Y aquí les estoy mostrando un dibujito que es antiguo, una lámina, probablemente extraída de algún libro de alquimia, donde está relacionando las distintas partes del cuerpo del ser humano con los distintos signos zodiacales. Aquí en esta tabla lo tienen muchísimo más claro. Entonces, estamos relacionando que el signo de Aries rige la cabeza, el cerebro, los ojos, la nariz; Tauro, el cuello, las cuerdas vocales, los dientes, la mandíbula, las orejas, y así sucesivamente. Y les quiero explicar que también existe una astrología que se le llama astrología médica, en la que, fruto, ¿qué hacían estos astrólogos, que también eran magos y eran sabios? Lo que hacían era levantar la carta natal de una persona y ver cuáles son los planetas que, como les decía antes, se relacionaban de una manera disarmónica. Y eso lo que podía provocar era, por esa ley de signaturas, por esa ley de causa-efecto, como estos planetas estarían disarmónicos y rigen también distintas partes de nuestro cuerpo, el ser más propensos a sufrir algunas patologías en esas partes del cuerpo. Existió y existe esa medicina que es la astrología médica, ¿sí?
Si este tema les interesa, también lo puedo profundizar y hacer algún otro vídeo programa en el que poder compartir todo esto con ustedes. Y cuando uno lo estudia, que yo lo estaba haciendo con mi carta, y se da cuenta de que verdaderamente dolores físicos o problemas que he podido tener a lo largo de mi vida o puedo tener ahora están muy relacionados con aspectos que se pueden ver en mi carta natal, es muy sorprendente. Luego, no sé si ustedes lo sabían, pero ¿por qué los días de la semana tienen los nombres que tienen? Y es que antiguamente, pues esto que nosotros le llamamos planetas eran dioses. Y el lunes está relacionado con Luna, martes con Marte, miércoles con Mercurio, jueves con Júpiter, viernes con Venus, sábado con Saturno y domingo con el Sol. Es de ahí que reciben los nombres. Si uno le apasionan estos temas y le gusta investigar, se va a dar cuenta de que el ser humano a lo largo de su vida no ha parado de mirar al macrocosmos e intentar acompasar y replicar lo que veía ahí arriba, que era armónico, rítmico, cíclico, en las disarmonías, lo no cíclico, lo no... ¿Entienden? Para poderlo replicar aquí y acompasarnos a los ritmos del cosmos, porque entendimos que ahí estaba la perfección y quisimos también nosotros, sintiéndonos elementos de la naturaleza y también por ende poder evolucionar a aquello que veíamos arriba, a esa perfección que veíamos arriba. De ahí es donde surgen muchas de las creencias religiosas de cielo, infierno, etc. Aquí les pongo también que existe dentro de todo lo que se estoy compartiendo, que es la ley de las asignaturas, existiría también a lo largo del día distintos tramos o intervalos de hora en los que un planeta rige en ese intervalo. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, hoy nos encontramos que es día miércoles, ¿verdad? No quiero decirles algo si es miércoles. Pues, por ejemplo, es miércoles, ahora miro mi móvil y son las 12:44. Pues yo cogería esta tabla y me iría al miércoles y, a ver, pues ya tendría que ser este intervalo de aquí. Entre 12... A ver... Bueno, aquí lo que pasa es que faltaría más una tabla. Pues imagínense, para que me entiendan el ejemplo, que ahora en vez de las 12 y algo que es, fueran las 10 de la mañana. Pues yo me tendría que ir aquí, por ejemplo, y veo que hoy miércoles, en el intervalo de las 10 a las 11, el planeta que lo está rigiendo es Júpiter. ¿Y esto para qué lo utilizaban los alquimistas? Pues fijaros que es algo súper interesante. Porque en este caso, ¿qué es Júpiter? Si yo quiero elaborar un elixir que contenga la fuerza de Júpiter para poder trabajar a Júpiter en mi interior, puedo elegir una planta que tenga esa fuerza. Pero además, si quiero potenciar, y esto es muy importante, si quiero potenciar ese elixir, pues si además lo hago y lo elaboro dentro de la hora regida por Júpiter, este elixir va a ser más potente o va a estar más potenciado. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual se trabajaba con estas tablas de horas planetarias y de hecho hoy se sigue haciendo. Luego, dentro de estas leyes de las asignaturas que les estoy compartiendo, pues también, como les digo, en el reino mineral también encontramos estas equivalencias. Por lo tanto, podríamos decir que Saturno, el metal que lo representa es el plomo, Júpiter, el estaño, Marte, el hierro, Sol, el oro, Venus, el cobre, Mercurio, y la Luna, la plata. Y todos estos serían los metales, o los que se le conocen como los metales nobles, correspondientes a los 7 planetas tradicionales dentro del hermetismo y de la astrología con los que se trabajaban. Y también en la alquimia para la elaboración de distintos elixires. Luego, como les decía también, los planetas antes eran considerados dioses, y es que el ser humano inventó distintos mitos, distintas leyendas a través de la mitología de los dioses para explicar la realidad que todos tenemos en nuestro cosmos interior. Y aquí me apetecía compartirles a cada uno de vosotros pues cuál es el planeta, el dios babiloniano, el griego y el romano. Y aquí pueden ir viendo como la evolución en nombres o como en cada cultura
para cada arquetipo hubo un nombre, porque al final el arquetipo es uno y ese se ha repetido siempre. Lo único que, dependiendo, la cultura en la que viviésemos en aquel instante, se le denominó de una manera u otra. Y por concluir, ¿para qué puede ser útil en nosotros la ley de la asignatura? O a ti, que antes a lo mejor no sabías nada sobre el tema de la ley de las asignaturas. Pues bueno, en la antigüedad existieron 3 ciencias, lo he compartido en otras veces en otros vídeos, que son las ciencias herméticas, y esas fueron la astrología, la alquimia y la magia. La astrología sirvió como vía de autoconocimiento, como vía para aprender a abrir el otro hemisferio y poder contemplar la realidad también desde un punto de vista simbólico, con lo cual ayudarme a entender lo trascendente de la vida y a la vez autoconocerme. La alquimia, para aprender sobre el arte de la transmutación y poder transmutar y disolver aquellas cosas de mi imagen, de autoimagen o ego que me privan el conectar con la libre manifestación de lo que soy, porque al final todo esto lo que nos está hablando es que podamos manifestar la luz o el propósito que somos. Así que existieron estas 3 ciencias para poder permitir que eso sucediera. Y por último, la magia, que es el conocimiento de las leyes que rigen en la naturaleza para poder obrar precisamente en nuestro interior esa transmutación. Y el dibujito que les comparto pues son distintos elixires alquímicos que desde hace miles de años sabios, filósofos, alquimistas supieron ver en la naturaleza y en todo el mundo manifestado y en la creación que subyacía tras ellos esas fuerzas que provenían del uno, que era ese principio dinámico, de ese Dios, de ese arquitecto del mundo, como le quieran ustedes llamar, de esa fuente, y que podíamos favorecernos empleando el reino mineral, el reino vegetal, por ejemplo, para poder elaborar una serie de elixires que nos ayudaran en ese proceso de transformación y disolución de este ego que a día de hoy no permite todavía, porque existen en él capas y capas de cebolla que evitan que la luz que somos todos pueda ser manifestada. Espero de corazón que les haya gustado esta presentación. La voy a compartir con todos ustedes en Facebook y voy a continuar compartiendo distintos temas y, como ayer también les decía, sigo elaborando microtalleres para poder compartir con todos vosotros que os pueda interesar este, para mí, como les decía ayer, apasionante mundo de autoconocimiento y de crecimiento personal a través de una vía como es la de la astrología y el hermetismo, que para mí, como les digo, es la que más me ha ayudado a poder ver y hacer consciente lo inconsciente que hay en mí, y aunque en mí a día de hoy existan 1000 limitaciones, pues el poder tener la posibilidad de hacerlas conscientes y transformarlas gracias al saber milenario proveniente de grandes maestros, alquimistas y filósofos que nos lo quisieron compartir. Muchas gracias por escucharme, les mando un abrazo fuerte y, como les decía, les voy a dejar un link para pinchar y que ustedes se puedan descargar gratuitamente estas diapositivas. Un abrazo fuerte, un beso y estamos en contacto. Adiós.